era la pose, ¿no? Esa, Por esta la recordamos siempre. sí, esa es la pose. Su melena ¿Al viento? al viento. Bueno, a veces la llevaba engominada, ¿eh? Sí, pero larga por aquí, Sí, sí. por atrás, su cigarro y mirando al estrecho. ¿Y qué descubriría en esas paradas, en esas pausas? Su vida, su recorrido, sus historias, su amplia generosidad y sus vivencias, sobre todo vivencias. Tenía muchas, ¿no? Sí. ¿Le dio tiempo a contártelas? Uf, eso es una asignatura pendiente que no me perdono yo, porque es cierto que cuando somos jóvenes cometemos el error de no querer escuchar. ¿Otra vez me vas a contar? Sí, hoy hay que ver, bueno, sí, papá. Y mi padre, claro, cuando me tuvo a mí ya era un hombre maduro, con lo cual cuando yo tenía 20 años y él ya estaba en esa etapa, ¿no? de querer contar, de querer ir a investigar, la universidad, cuéntame, yo te cuento, ¿no? Ese tú a tú, pues yo estaba en la época tonta, como el que se dice, ¿no? Ay, pues es las salidas, el querer, que tal, bueno, ya mañana, ya mañana. Y después te das cuenta de que hay un día en que ya no es mañana. Ya no está. Ya no está. Y es cierto que me contó mucho, pero le quedaba todavía mucho por qué contar, por eso charlaba tanto. Bueno, tú has aprendido a charlar, ¿eh? A dialogar, Sí, a hablar. bueno, Pero a mí también me dicen que a veces no sé escuchar, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que intento corregirme. Él era muy buen conversador, era un gran narrador de historias. era un excelente comunicador, Sí. pero no lo contaba todo. Se le veía siempre como que no quiero hablar. Y luego, Depende. si tenías el momento, ya sí, ¿no? Pero la primera impresión era cualquiera. Le iba a preguntar. Depende de la conexión que tuviera. Hombre, es cierto que Al él principio, no, siempre digo en las primeras veces. no contaba todo. No. Y de eso su atractivo. Y de esa su leyenda. Ramón el Espía. Tienes un padre con leyenda. Sí. En Al una- menos para mí. No, para todos. Yo creo, hombre, habrá generaciones que no lo tengan presente porque ya ha pasado mucho tiempo, pero sí que tiene leyenda y sí que era un poco desconcertante, pero para la propia ciudadanía, ¿no? Era, no era, es, no es. Claro. ¿Tú eras una niña mimada, Soraya Pouso? Es que definamos el concepto mimada. ¿Qué es mimada? Venga, Por ejemplo, ¿mimada es ser consentida? No fue consentida. Si mimada es que me dio oportunidades para poder después aprovecharlas, ¿no? y sentirme privilegiada por ese motivo, sí. Pero si mimada es ser, por el concepto que tenemos ahora, ¿qué niño más mimado, qué niño más maleducado? Intento, o al menos supongo, ¿no? O espero que no transmita eso, ¿no? ¿Quién influía más en ti, tu madre o tu padre? ¿A quién te pareces más? Los dos son pilares de mi vida, son muy distintos, totalmente distintos. Tienen nada que ver. Mi madre es toda fuerza, roca, energía, muy perseverante, muy, digamos, en su vida con unos planteamientos y todo muy rígido, muy digamos, que no se salía, ¿no? Esa era su norma y había que respetarla. Sí, y mi padre era totalmente creativo, vanguardista, no había normas para él, ni reglas. Sin embargo, mi madre sí. Es decir, había que cumplir las reglas, era mucho más hermético, todo, ¿no? Y con mi padre no, con mi padre era todo más libre, más creativo, en general, menos conmigo. Tengo la impresión de que contigo no ocurrió nunca. No, a mí también me intentaba poner en pero vereda. Bueno, el caso era el mismo que te hubiera hecho él a ti, Sí. si hubierais estado al revés, ¿no? ¿Por qué hiciste Derecho? ¿Porque tú querías ser eso? No, yo la verdad, sinceramente, en un principio me llamaba mucho, porque como con todos los niños, ¿no? que tienen idealizado, ¿no? su héroe, su padre, pues para mí también lo era, en cierta manera. Y yo ver ese periodismo que él hacía y que él ejercía, atrevido, difícil, efectivamente, ¿no? Sin pelos en la lengua, porque ahí ya sí te estabas dando cuenta. Una cosa es como te he dicho antes, que empiezas, no me cuentes, no tal, pero tú veías a tu casa cómo llegaban personas, de los que él se rodeaba, cómo hablaba, las tertulias que montaba,
que la gente se iba a las tantas de la mañana y llegaban, tú sabías cuándo venías, pero no sabías cuándo te ibas. Entonces, esa cosa sí me era muy atractiva. ¿Y te dejaba estar? ¿O por lo menos asomarte? Nunca, ¿no? Depende, en reuniones familiares y eso sí. Cuando ya fui a la universidad, también, quizás dependiendo del interlocutor que tuviera o tal, o si interesaba o no, es decir, tampoco era una regla, ahora te quedas, ahora te vas, era si surgía, porque el ambiente era lo que te hacía estar o no estar, ¿no? O según qué conversaciones, ¿no? Entonces, pues quizás eso sí es lo que a mí me atrajo esa idea, ¿no? Periodismo, ciencias políticas, siempre también me gustó mucho. Y él me la quitó de la cabeza, la verdad. Hay un grado nuevo, tal, que a mí me gustaría, que tal, que sí, que es el futuro, que hazme caso. Y entonces, en ese momento, como muchos hijos de los todos de antes, en esa época. Era, No hace tanto, porque lo digo pero es yo, verdad ¿no? que la norma No, era esa. tampoco es así porque lo dijera, No, lo porque dijera te él, ¿no? aconsejaba lo que Pero creía sí que me era mejor para aconsejaba, ti. y tú siempre pensabas que ese consejo era bueno. Tampoco tenías una edad en la que tú podías decidir, no es como decir, incluso ahora yo pienso que no voy a hacer lo que yo quiera o lo que es mi vocación. A los 18 años realmente no estás maduro para elegir, ¿no? Y eso que en ese momento se era más maduro que es ahora, Totalmente. ahora con 18 años. Si es antes y quizás no te encontrabas todavía, ¿no?, con esa capacidad para nada más y nada menos que decidir tu futuro, ¿no? Pues imagínate ahora con un mundo totalmente, ¿no?, pues de redes, de tal, que influyen tanto en la persona. Un poco diabólico, ¿eh? Porque lo tienes todo y no tienes nada. Sí. Incluso hay gente que se queda en las redes porque cree que ahí lo tiene ya todo, no tiene que prepararse para nada más, ¿no? Bueno, yo creo que también lo puedes aprovechar Sí, muy por bien. supuesto, Es tiene decir, la que parte también buena. depende de tu coco, depende también de cómo te hayas educado, depende también efectivamente de las normas que te hayan puesto, porque aunque es muy bonita la libertad en el concepto así genérico, Pero eso ¿no? no existe, ¿no? Pero no debe de haberla, pero no un libertinaje, porque después si no, al final te acabas perdiendo. Y a veces te desorientas, pero después es bueno Te orientarse. reconduces. Sí. ¿Quién iba a tu casa? Si quieres no hablemos de nombres, que esto supongo que es algo privado. No, ¿Pero no, qué era? no, ¿Se hablaba de política? Se habla mucho de política en casa. Se hablaba mucho también del artisteo, de arte, de la poesía. Sí, se hablaba muchísimo, sí, claro, de lo que implica la política, el aspecto social, lo que es la sociedad de Ceuta. Eso era una cosa que le preocupaba muchísimo desde siempre. Y eso que no era de Ceuta, ¿no? No, mi padre nació en Sevilla. Y bueno, en Carmona concretamente. Después vino a Ceuta porque mi abuelo era militar, era capitán de infantería y llegó a Chauen, vivió en Marruecos, llegó en el 1945 y después se trasladó a Ceuta desde el 49 al 57. Todo esto era porque, claro, venía con su padre, con su madre y con sus hermanos, porque era militar y en ese momento estaba destinado, ¿no? Mi abuelo. Después ya hizo su vida, efectivamente, pues ya el recorrido de la vida fue el norte de África, que le apasionó. Y estando en Ceuta, del 49 ya al 57, decide volver a irse a Tetuán y ahí monta un periódico. ¿Y qué pasa ahí? Madre mía. Vida Española en Marruecos se llamaba, ¿no? Y es el director de ese periódico y bueno, pues no tengo ahora, pero bueno, después, no sé, te comento, porque todo está ahí. Todo está en este pen. Todo, bueno, todo, no toda su historia. Todo lo que tú quieres, todo lo que tú quieres. Es la cuadratura del círculo, ahí está, donde yo ahora puedo decir, lo conseguí, ¿no? Conseguí la historia. ¿Qué se decía de tu padre antes de llegar tú al conocimiento total? Bueno, siempre se ha dicho lo que estamos contando, la leyenda de Ramón el espía, ¿no? Espía porque estuvo exiliado, porque cuando vino a Ceuta, el primer matrimonio mixto, digamos, uno de los primeros, ¿no? Se casa con una musulmana, más joven, llega aquí a Ceuta, se va al Hacho, monta un garito, ¿no? Como llamamos ahora, ¿no? Me ha hecho gracia cuando me recordabas lo del techo con los cartones de huevo. Sí, pero eso es posterior, porque lo que primero él monta es un saloncito, porque era en ese... Era la superficie, a lo mejor, que le permitía, ¿no? Algo, es ¿no? que lo que estaba construida, entonces se vale. tiene que reinventar un poco y empieza a montar pues un salón de té, un saloncito de té, y mi madre es cuando decide, pues té nada más, ¿no? Y monta una terracita y empieza a hacer tapas, que si tortilla de patatas, que si croquetas, que si tal, entonces eso después empieza a tener una cierta acogida. Y ya empieza a venir la gente, pero claro,
había una cierta, ¿no? De hecho, envoltura ahí, ¿no? yo recuerdo que además me han contado muchas veces que a lo mejor él aparecía en un momento por el saloncito, Sí, él hacía pero así, se echaba iba. un vistazo Sí. y según estuviera y le interesaba, pues se quedaba. Bueno, claro, Se quedaba, ¿no? Pero antes de llegar a eso, a decir a lo que él monta y tal, pues esa leyenda era precisamente por su exilio, ¿no? ¿Por qué ese exilio? Entonces un día él me comenta a mí, algún día tendrás que encontrar el expediente por el que a mí, me abren expediente y por el que yo me tuve que exiliar. Y me dice, porque realmente lo que a mí me lleva al exilio es un artículo que yo escribí a favor de los militares. En concreto, el artículo se llamaba ¿Qué hay de los haberes de los militares españoles residentes en el norte de África? En ese artículo viene él a denunciar o a reflejar la situación que tenían los militares españoles, efectivamente, en el norte de África, que cobraban menos que los que estaban en la península, y que a los que se les había prometido subidas, ¿no? Del 150%, decían. Entonces él, pues bueno, con cierta sorna, pues se reía de eso, ¿no? Decía que era como la leyenda del barco fantasma que nadie lo ve, y precisamente si la autoridad militar se rige por lo que es la disciplina, ¿no? Y el orden que no se veía. Entonces hacía una comparativa realmente, pero precisamente en favor de esos militares que estaban, ¿no? También decía que cobraban en francos, ¿no? Y después ellos tenían que venir a Ceuta a cobrar en pesetas, con lo cual perdían y parecía que se estaba haciendo un tráfico ahí de divisas. Bueno, un artículo duro, que claro, después a todo esto en Ceuta, pues ya le abren un expediente, cogen ese artículo y a raíz de ahí pues se lo mandan a un juez instructor, el cual le abre precisamente pues eso, una causa por sedición y por ofensa a los ejércitos. A mi padre le llega, está en Tetuán, y le dicen, van a ir a por ti y te van a detener. Y mi padre se va a Tánger. Se refugian en el Tánger Internacional de la época. Y claro, ya pues a través de requisitorias, al paisano Ramón Pouso se debe presentarse a los 20 días, si no pues tendrá las consecuencias, ¿no? de ponerse en busca, captura y detención. No aparece a los 20 días, al final, claro, ni tanto. No aparece nunca. No apareció. Bueno, no aparece ya, te cuento yo un poco. Cuando llegas a esto. Sí, y cuando llego a esto, pues nada, te cuento la historia y te digo después ya cómo llegué, porque después si no empezamos, ¿no? Me voy como perdiendo, por eso no sé te pierdas, porque este relato es único además. Pues ahí va. Entonces él se va a Tánger Internacional, en Ceuta ya está la causa abierta y bueno, como él no comparece, se archiva provisionalmente. Después hace su vida en Tánger y ahí es donde ahí realmente se forma, ¿no? Porque ahí es donde estaba pues lo más granado del mundo, ¿no? Era el momento, un momento único para esa zona. Sí. Pero, bueno, y para todos. Claro, entre todo esto conoce a mi madre, pero eso ya es bueno, me refiero, bueno, ¿no? En ese tiempo, sí, en ese tiempo. Conocí a mi madre vivía en Arcila, que era el pueblecito que está después de Tánger, ¿no? Y lo hace a través de mi tío, porque él, a pesar de todo, para los idiomas era malísimo, entonces necesitaba siempre a alguien que le tradujera, ¿no? Y por esa razón mi tío lo lleva a casa, tal, y bueno, ahí conoce a mi madre, ¿no? Pasa el tiempo, él sigue haciendo su trabajo, ahí es periodista y ejerce en el diario de España en Tánger, que empezó siendo realmente un diario muy controlado por el régimen. Pero luego es verdad que el director dio pie, de hecho a este diario se le conoce porque las opiniones eran, digamos, un poco más progresistas, ¿no? O un poco, digamos, si ya no progresistas, como lo podemos... Por lo menos no tan encorsetadas. Exactamente, no tan favorables al régimen ni tan censuradas. Entonces, él trabaja allí y cuando ya pasa el tiempo, en el 69, decide entregarse. Y viene a Ceuta. Viene hacia Castillejos, llama por teléfono a un gran amigo suyo. ¿Ya se había casado allí? No, todavía no. Él, bueno, es decir, es que mi padre cuando llega se casa por los tres, todos aquí cuando llega a Ceuta, ¿no? Es decir, todavía no,
porque después vuelve y ya después... es cuando se la trae. Sí, sí, ¿no? Y llega a, lo que digo, a Castillejos y llama a Toni de la Cruz. Yo creo que sabéis quién es Por Toni de la Dios, Cruz, nuestro ¿no? querido Toni. Sí. Bueno, es que eran muy amigos. Lo llama por teléfono a las 2 de la mañana, cosas de él, porque realmente no sabía si... Pero es que Toni, era muy noctámbulo mi pero padre supongo siempre. yo que Toni estaría en el periódico y el periódico antes se hacía por la noche de la A a la Z, ¿no? Sí, porque efectivamente, yo te he contado esto, pero él antes de irse a Tetuán había trabajado en El Faro, Claro. había trabajado en la radio de Ceuta, era corresponsal de EFE, Ciertamente. es decir, que se conocían. Llama a Toni y le cuenta, Toni, me voy a entregar. El pobre hombre estupefacto, ¿cómo? Sí, sí. ¿Y cómo se entrega? Pues alquiló un bote de pescadores y vino bordeando. No quiso entregarse por la frontera ni que le pusieran los grilletes ahí, porque obviamente ya tenía una orden de detención, ¿no? Y cuando se presentan, bueno, llama a Toni lo recibe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dice, bueno, pues vamos a hablar con una autoridad militar. Y al final pues deciden que va a ir a la comisaría de policía, como existía una orden de detención, pues lo ponen en prisión y lo llevan a prisión, al Hacho. Hasta que realmente... Bueno, pues, claro, estamos hablando de militares. Sí, efectivamente, claro, es que el código era el Código de Justicia Militar, ¿no? Por el que le querían imponer esa pena. ¿Por qué el 69? ¿Por qué llega? ¿Por qué Tánger deja de ser Tánger? Él ya se aburría. Claro, ya sabía. Y también es cierto, porque a él estaba asesorado y la causa prescribe. Entonces, a los 10 años realmente de haber iniciado todo este periplo, él decide entregarse porque tampoco podía seguir estando huyendo. Y ya, claro, ya necesitaba pues orientar otra vez un poco su vida, ¿no? Y lo meten en prisión, es cierto, pero posteriormente, pues eso, al haber transcurrido el tiempo, se pone en contacto, el juez en este caso, el juez instructor, eleva la causa al fiscal, argumentando que según el artículo tal del Código de Justicia Militar, pues que cree que la causa ha prescrito. Durante ese tiempo, son 3 meses o un mes y... No llega a 3 meses en los que él está preso en el Hacho, y hasta que se solventa su situación y efectivamente lo ponen en libertad. Tanto es así que él decía, bueno... Del Hacho no me voy. Del Hacho no me voy. Bueno, fíjate, hay una de las muchas cosas que el señor Pouso a lo largo de su vida ha dicho y hecho. A nadie se le ocurriría pensar que la cárcel fuera una especie de regalo. Y él en unas declaraciones al Faro en aquella época, estos 16 de noviembre de 2003, dice, el momento más feliz de mi vida fue cuando estuve en la cárcel. Sí. Era un provocador también, ¿eh? Totalmente, totalmente. Porque aunque fueran 3 meses, esa era una manera de decirle a todos, y no me ha importado, aquí estoy, ¿no? No me ha importado, es decir, me habéis quitado un poco de libertad, pero al final, ¿no? Me tenés que dar la razón. No lo he llevado a mal, ¿no? Pero en alguna manera sí es cierto, porque después él, en ese refugio, como él lo llama, después nada más que tuvo que bajar un poquito y instalarse en el oasis. Que miraba por allí, el Hacho, ¿no? Y miraba y decía, pues de aquí no me quiero mover, ¿no? Sí, porque decía que le daba tranquilidad. Incluso en esta entrevista dice que prohibió todas las visitas y que nada más que dejaba que fuera su padre, ¿no? Es decir, no debió de estar maltratado realmente, ¿no? Claro, porque no. Tampoco, si no, a pesar de eso, no hablas de esta manera así, ni tampoco te querrías. Pero fíjate, yo creo que era de alguna forma lo que andaba buscando. O sea, él hizo lo que hizo, no lo que dijeron que había hecho. Por eso tuvo que estar fuera de donde él quería estar, pero él vuelve en el momento en el que se demuestra que, mire usted, que... Sí, que la leyenda del espía, que yo no se lo rompe. sé, ¿me entiendes? Es decir, que obviamente yo eso no lo he vivido en casa. Aparte, esto es muy de actualidad, ¿no? ¿Qué espía sería? Hombre, no sé si sería Pegasus, ahora estaría trabajando para ¿Qué Pegasus? espía sería, no? Si te das cuenta de Lo que pasa es que era un hombre con mucha espía. información. Eso sí es cierto. Todo ese tiempo que Mi padre manejaba mucha información, claro, pero porque había estado viviendo muchimo tiempo todo ese tiempo en Marruecos, esa zona. con el momento en el que se vivía allí, el protectorado sería para algo, y se conocía a todos y de todo. Entonces, claro, cualquier cosa que dijera... Y había entrevistado a muchas personas y se había rodeado de muchos políticos. Entonces, claro, es cierto que al fin y al cabo aprendes, porque estás en el mundo. Y más en esa mejor universidad. Claro, en ese momento Tánger era era internacional, donde todo el mundo acudía y donde el sitio donde mejor podías aprender, ¿no? Es más,
cuando él se entrega en comisaría, ¿no? y le dicen, bueno, ¿y usted cómo? Su pasaporte está expedido en el 57, tiene una validez de 2 años más, pero y no se la ha vuelto a renovar, o sea, él estuvo indocumentado 10 años. También. Y se manejaba por ahí y dijo, no, si es que a mí por ahí nunca me molestaban, sabían quién era y nunca me molestaron, con lo cual tampoco tuve necesidad de enseñarlo, de mostrarlo, ¿no? De renovarme el pasaporte. ¿Para es qué? Decir, Si no voy es a una ir... manera un poco también de decir... De vacilar, De vacilar, es un poco vacilar, ¿no? también. Bueno, pero hablamos de vacilar con determinada frialdad. Si uno está sometido a una injusticia durante muchos años, sin poder hacer otra cosa que aguantar y perderse para no, que no ocurran cosas peores, pues yo qué sé, como la cárcel no es lo mismo 3 meses que 10 años. Claro, es que efectivamente... Tenía que vengarse de alguna manera, Sí. aunque fuera con la ironía, ¿no? Y sí, él ha sido, después por eso se siguió vengando un poco a su manera, ¿no? Es decir, no, Claro. a lo mejor no es la palabra, pero sí efectivamente sí utilizando esa ironía, y a veces no es la ironía, a veces muy directo, ¿no? Tan directo que él quiso después seguir creando, ¿no? De esa mente siempre tenía que estar escribiendo y nunca al servicio de nadie, porque al final era lo que le caracterizaba, ¿no? Esa anarquía de él cuando trabajaba a lo mejor pues eso para EFE o para Diario 16 o para tal, no le gustaba porque tenía que someterse al patrón, a los dictados, ¿no? Hazme vete de corresponsal aquí o allá, ¿no? Y al final era lo que ponerse delante de su Olivetti y... ¿La conservas? Sí, mellada. Claro, pero es que eso es lo mellada, propio, ¿no? Eso es lo propio. Mellada, sí es cierto. Que hay una canción de Sabina que lo decía y me acuerdo, digo, madre mía, sí es cierto. Es decir, esa Olivetti a que le falta parece, ¿no? Que es la dentadura completa. Y, le falta, pero no le faltó nunca que quien escribiera sobre ella, ¿no? No, es decir, por eso te decía yo que era la asignatura un poco pendiente, porque me dices, ¿lo sabes todo? ¿Te lo ha contado todo? Pues eso es parte, ¿no? Es parte que me contó que efectivamente a mí ahora me vale porque es como un regalo, ¿no? Un regalo, y fíjate quién me hizo este regalo. ¿Quién te hizo el regalo? Pues mi regalo me lo hizo... ¿Cómo pasan las cosas? Tu padre te pide un día, sí, por favor, intenta conseguir mi expediente. Mi expediente, el archivo de la causa, la sentencia por la que a mí Lo que me pasó. Porque ya no era porque a él le daba, en cierta manera, un poco igual. A mi madre menos. Mi madre sí quería que esto se supiera, sobre todo, ¿no? Por eso digo, ella, en su rectitud, en su cabeza más ordenada, a él le daba igual lo que pensaran, él lo quería para sí, ¿no? Y yo lo intenté muchísimo. Fui al togado, en mi profesión de abogada, de tal, iba al togado, intentaba hacerme con la causa, era muy complicado llegar a los archivos militares. Pero casualidad de la vida, mi hijo, el pequeño, gana la carta al militar aquí en Ceuta. Y bueno, era el mundo COVID y tal, pero llega un momento en el que después se suavizaron un poco más las cosas y nos invitan a una recepción en la que al niño, bueno, le dan su diploma y tal. Y como yo tenía esto siempre, este rum, ¿no? dentro de mí, pues se lo comento. En esa recepción había multitud de militares ahí y digo... Bueno, hablaban del niño, que era obviamente el protagonista, digo, pero bueno, el niño tiene un abuelo que ahora mismo estaría súper orgulloso. Mi padre respetaba mucho a los militares, muchísimo. Tanto que se por eso, jugó la vida por esto. Efectivamente. Y eso él lo dice después en su declaración, porque venía de familia, ¿no? Militar y a pesar de su anarquía o de su rebeldía, sí les gustaba esa disciplina. Quizás a lo mejor porque veían otros lo que él no tenía, ¿no? Y era por eso. Bueno, pero a lo que voy. Y comento esta situación. Y entre ellos me dicen, pero bueno, te voy a presentar al coronel Bustos, que es el que lleva el archivo aquí en Ceuta, o bueno, es el que más sabe. Y efectivamente, y me dice, bueno, pues sí, te doy el correo tal y me escribes. Y yo pues insistí, insistí, le escribí, y efectivamente me respondió. Pero ya cuando me respondió diciéndome que no había ningún problema, que podía, pero que antes íbamos a ver el hacho donde estaba, ¿no? Esas celdas donde había estado preso mi padre, ¿no? Hice ese recorrido y ahí sí que... Ahí entras, sí, un poco, sí, ¿no? Sí, porque si él decía que era el sitio más feliz al que había estado, ahí de repente pensé y miré para arriba y dije, hay que ver, anda que no eres provocador tú, ¿eh? Aquí el tiempo... Bueno, porque a lo mejor sí fue feliz, porque sabía que la causa ya estaba resuelta. Sobre todo porque dejó de huir. Y ya necesitaba de huir, ya... Él se aburría mucho también, ¿no? de las situaciones, es decir,
vivir siempre de la misma manera no le gustaba, tenía que Pues era reinventarse un poco. Y por eso, ya cuando Tánger ¿Y cuando deja de abren ser... esa celda, tú qué piensas? Pues cuando abren esa celda, yo ¿Ibas lo que... sola? No, iba con mi marido, Cuando, con mis hijos no, porque estaban en clase y tal, y fue por la mañana, pero sí hice fotos, sí. Y efectivamente, cuando abren esa celda, primero es un escalofrío, pero después es un sentí orgullo, porque dije al final, pues mira, tenía razón, y al fin y al cabo has estado aquí por tus ideas y por tu pluma. Es verdad que no dejan de ser ¿No? Es decir, que el resultado de las ideas. Y no es nada de lo que avergonzarse, ni incluso nadie se tiene que avergonzar por otros motivos que esté en prisión, Pues me claro refiero, que no. es decir, que cada uno lleva su historia, pero en este Pero caso... en este caso era injusto porque además la Sí. leyenda ha sido inflexible Sí. a lo largo de los años. Efectivamente. Y así fue. El coronel Bustos me presentó al coronel Carrión de regulares y sin problema. De repente me dijo, lee todo, que aquí está toda la causa, 1458, creo que sí es el número. Y empecé a leer y ahí sí, ahí fluye un poquito todo porque era como... Pero también por mí, ¿no? Porque lo conseguí tarde, no le pude hacer... ¿Llegaste a conocerlo mejor a través de esa lectura? Sí. A entenderlo más que a conocerlo. Sí, bueno, es que los artículos, en el artículo realmente que viene, el periódico, ya no es el artículo en sí, pero es que en el periódico era moderno, muy moderno, todo, incluso ponía, usted tiene libertad de opinión, es decir, había una sección en la que combinaba a que la gente diera su libre opinión. Y ahí, claro, no digo, si es que al final... en una época de censura, estamos hablando ya del 58, que todavía era una época dura. Es decir, cierto que en el 69, cuando él aparece, parece que se flexibiliza un poco más. Bueno, pues sí, que se lo digan, ¿no?, al juicio de Burgos, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Que no sabías al fin y al cabo por dónde podían salir las cosas, ¿no? Pero claro que lo llegué a conocer más y lo llegué a admirar más, ¿no? Porque al final a mí me resulta bonito e incluso instructivo para uno, ¿no? Y enseña que se notaba que disfrutaba con lo que hacía, pero que encima era con la palabra, ¿no? Con la libertad. Y ese artículo está en el pendrive que tenemos aquí. Sí. Y que ahora mismo, si lo ponemos así, no enseña nada. No enseña nada. Pero lo vamos a poner. Ahí dentro está el artículo que hay de los saberes de los militares españoles. ¿Qué hay de los saberes de los militares españoles en el norte de África? Y después, claro, en la causa, ya cuando ven ese artículo, adjuntan después pues más tiradas, ¿no? No solamente esa, donde tendrían que flipar el juez instructor, porque claro, mientras que digamos en lo que son los anuncios, ¿no? En los periódicos de aquí era pues el whisky o tal o cual, ahí eran mujeres en bañador, claro, con la pose, ¿no? Es decir, hablaban del Moulin Rouge de Tánger, ponían a Danza del Vientre, es decir, todo eso... Es que eso era lo que había en ese momento, en ese lugar. Sí, bueno, en Tánger, después efectivamente... Luego vinieron para acá todos, ¿eh? Sí, y eso transmitía ese periódico, es decir, un periódico en el que... Otra manera de ver las cosas, ¿no? Bueno, porque yo actualidad, al final tampoco sé del todo libre, nunca. No, eso yo creo, nunca. Yo creo la libertad limitada, perdón. Claro. Porque al final lo que uno cree que es libertad justo es lo contrario, ¿no? Es donde empieza a lo mejor el del Efectivamente, otro. o donde tú crees que la tuya, que es tu expansión de libertad estás a lo mejor invadiendo, ¿no? Lo que acabas de decir, efectivamente. Al fin y al cabo es ser un poco coherente con tus ideas, ¿no? Y así fue. Y así es cuando ya después pues sí se organiza un poco su vida. Y viene a Ceuta, va por mi madre también después llega aquí y ya inician su vida en común, en ese oasis, debajo de esa prisión. Muchas mañanas mirarás a las murallas, ¿no? Y dirás, caray, tengo ahí parte de mi vida, ¿no? Bueno, es que sobre todo no me fui de ahí, ¿no? Porque claro. ahí continué. Sobre todo el estrecho, es lo que a él le daba vida, mirar el estrecho, mirar el mar y de noche, y ponerse la radio, y eso le gustaba. Pequeñita. Sí. Oye, ¿y tus hijos qué les has contado después de la experiencia? Porque esto se lo debes a tu hijo. Eso se lo debo, efectivamente, es decir, todo pasa por algo, ¿no? Y claro, y yo es lo que le digo, mira, aquí tengo
¿no? Bueno, perdona. No, Digo que ¿cuáles? están aquí, ¿no? Mis tres, los tres. Vale. ¿Eh? Con su foto del Betis. Te iba a decir eso, hija, sí, lo del sí. Betis lo lleva, Eso ¿lo has impuesto? Yo no sé si eso ¿Todos se son del impone. Betis? No. Hay algunos que son del Atleti, pero esto sí lo imponía yo. Íbamos de vacaciones y el primer partido que hubiera del Betis en temporada, íbamos al Benito Villamarín. Entonces, el mayor mío es fanático como yo, los otros son del Atleti, pero ahí están con sus camisetas. Pues, ¿qué les he dicho? Mira, cuando mi padre fallece, el pequeño no se acuerda apenas, o sea, sí tiene esa imagen, ¿no? El mediano sí es cierto que sí lo recuerda, aparte con mucha... es decir, lo tiene muy Claridad, en la ¿no? retina, sí, porque a pesar de ser pequeño, tenían una conexión muy especial. Y el primero sí que realmente aprendió de él, muchísimo, porque mi hijo, el mayor, perdón, ha dicho el pequeño, ¿no? Ahora, el mayor aprendió a hablar muy pronto y era muy espabilado. ¿A quién se parecería? y lo que lo que él buscaba es ir al restaurante. Él no le gustaba jugar con niños, le encantaba estar con adultos, ¿no? Y se sabía las llaves de los coches de cada cliente que venía sin saber hablar. Él tenía a lo mejor un cliente venía con el logotipo, ¿no? Se llama, ¿no? Ford o Volkswagen o BMW, y el niño todavía con la lengua ahí de trapo, BMW, Ford, y venía que te decía, ¿esto qué es? Claro, el niño como adivina que yo tengo, ¿no? Y es que porque se fijaba. Entonces todo eso pues hacía, claro, estaba muchísimo en el restaurante y muchísimo con mi padre. Entonces eso era una mesa en la que nieto e hijo se sentaban. Ahora por los codos bien para comer, ahora esto, ahora lo otro. Es decir, y se aprendió, el mayor sí tiene más, no inculcado, pero sí tiene mucho más recuerdo, ¿no? Como le conoció, supongo que no tenía ningún problema en entenderlo y en creer lo que pasó, pero una vez que le das, mira, no, esto es lo que fue. Ahí todo el mundo, de alguna manera, pero respira. realmente... No, pero no respirar porque haya sido malo o bueno lo que ha pasado, sino porque certifican todo aquello que él defendía, ¿no? Eso ante todo, es decir, eso como reflexión. Pero en mi casa, es decir, y mis hijos sabían que su abuelo era sui generis, es decir, eso porque yo ya lo contaba y eso, y sabía, claro, por sus salidas o por su forma de entender la vida, ¿no? O por su rebeldía, es decir, entonces realmente esto no marcaba tampoco mucho como me ha marcado a mí, porque para mí era una asignatura pendiente, ante todo. Para mí es un regalo que no le pude hacer en vida, entonces por eso tenía tanto peso para mí. No es como ellos. Ellos al final, pues esto, sí, una causa, el abuelo, bueno, el abuelo, ¿pero por qué? Porque estuvo preso, pero por sus ideas, claro, si eso al principio... Hoy esto no tiene... Incluso es como hoy esto se admira, ¿no? Efectivamente, era como admiración, pero para mí era eso, es decir, era el no poderle haber regalado eso. Y intentándolo en vida no lo pude conseguir. Y por eso para mí sí tiene mucho más peso, y para mi madre. ¿Cambió tu madre mucho a partir de ahí? Mi madre sí. Y mi madre, que este programa ahora mismo a lo mejor lo llega a ver y estemos hablando de ello, sé que se va a emocionar muchísimo. Porque a ella sí le resultaba más duro. Porque era su vida también, ¿no? Sí, era su vida y después todo lo que acarreó. Porque después de esto, no contento, pues monta el Extra Ceuta en Ceuta. Y eso ya fue como el... Ahí ya me la juego otra vez. Y se la juega pues otra vez pues con las élites, se supone, ¿no? No Claro. sé cómo se llamaba eso en aquella época, ¿no? No sé. Ahora que no sé cómo se... Bueno, ahora porque al fin y al cabo con no la es... cúpula no sé, Sí. con el mando superior. Claro, era... sobre todo el político, ¿no? El que y perseguía y hablaba. Todavía estábamos en un periodo de o tiempo. temas que parecen ahora que obviamente son normales, ¿no? Él lo abordaba muchísimo el tema del racismo, abordaba muchísimo el tema de la integración, la marginación, la barriada del príncipe. Le hizo un homenaje. Él, ¿no? Se preguntaba él en una de esas, ¿es usted racista o algo así, no? Sí. ¿Hay racismo en Ceuta? Sí. ¿Y esto es de qué año? Eran los 80 y algo, bueno, pues, sí. Pues ¿No? ya entonces se atrevía a preguntárselo en voz alta. Claro. Porque escribirlo y publicarlo Sí, era en voz alta. hablaba de Ceuta y Melilla y de la españolidad de Ceuta y Melilla. Le hizo la entrevista a Fraga en ese aspecto, es decir, cuando vino a Ceuta. Hablaba de temas... Esto era de 1980. Obviamente ahora sería un pro marroquí. Claro, ahora mismo imagínate, ¿no? Su mujer es musulmana. Claro, aborda estos temas, habla de integración.
porque lo que se ve ahora que es normal, ¿no? Estas listas donde todo el mundo, obviamente, ¿no? Es el reflejo de la sociedad, va incluida. Él lo dijo hace 40 años, que para que Ceuta realmente tuviera una inclusión real, necesitaba que toda la sociedad participara en política, para que no estuviera Estaba muy dividido, sí. O sea, no había ningún acceso a ninguna lista, ningún... No, es que antes era impensable, porque realmente antes... Ahora... Independientemente de la españolidad, si se veía o si se trazaba esa línea más de el musulmán o el cristiano, el que vivía en el centro o en la periferia, es decir, ¿no? Es decir, estaba la línea muchísimo más trazada. Ahora, obviamente, todo ha cambiado y todavía hay matices, pues imagínate en esa época. Entonces eso le trajo multitud, muchísimos enemigos, máxime cuando tienes un negocio. Imagínate cuando tenía que pedir una licencia o algo. Nunca hubo licencia, ¿no? No se la daban. Iba a mi madre. A mi madre sí. ¿A tu madre sí se la daban? Sí. Eres, obviamente, española, pero ¿eres musulmana? Sí. Con matices, ¿no? Dices, sí. No tiene por qué. No, lo digo, es decir... no tiene por qué. Es que realmente la religión... ¿Qué significa ser musulmán? Claro. Dices, eres musulmana porque tienes origen y porque te has criado en esa religión. Sí, porque realmente mi madre sí ha tenido un concepto más religioso en la vida que mi padre, ¿no? Entonces, obviamente, hace Ramadán, ayuno, sí. Te riges por determinadas normas o ritos también. Ahora, si el concepto después lo amplías a según qué vertientes, ¿no? o digamos, qué rituales, o qué es ser el buen musulmán o el no buen musulmán, el atuendo, la floritura de pues, la fe, ¿no? Entonces ahí digo, entonces ¿qué? Entonces si es musulmán, no si es musulmán, ¿quién te dice que lo eres? ¿Quién te dice que no? Yo lo veo como un concepto más ecléctico, lo que es la religiosidad en sí. Es decir, no me restrinjo solamente al concepto que parece que vienes educado tradicionalmente, ¿no? Sino que después con el tiempo te das cuenta de que hay más vanguardia, ¿no? Dentro de la misma religión. ¿Alguna vez te han impedido algo por serlo? ¿O por no conocerte? ¿O por no...? No. Yo nunca he tenido en la vida, eso sí lo tengo que decir, jamás. Yo, precisamente por eso, cuando tú me has preguntado, no es que me haya quedado en duda, pero he reflexionado, porque yo he estudiado en colegios cristianos desde pequeñita, desde que yo tengo 4 años, estudié en las monjas. Posteriormente fui a los agustinos, a pesar de... Y nunca me salí de una clase, eso mi madre me lo decía. Mi madre me decía, para conocer tu religión, aprende las demás. Yo me acuerdo que en esa época... Era muy buen consejo, ¿eh? En esa época, quien no era cristiano se salía de la clase, el hindú, el hebreo, para no asistir a las clases de religión. Yo nunca, jamás me salí, porque primero, obviamente, eso es lo que me inculcaron. Después me valió muchísimo, porque después supe mucho. Claro. Bueno, supe mucho. Sí, sabías más que... No es que supiera mucho. Sí, pero más que otros, y sí. se me daba bien, porque yo me acuerdo que se fijó mucho en mí Sor María Luisa, ¿no? Sí, la monja, ¿no? La monja, Sor María Luisa, por un carnet de identidad a Jesucristo que se hizo en clase, ¿no? Entonces, dentro de mi mente ahí, tan chiquitilla todavía, pues era, ¿no? Pues lo mismo, el carnet de identidad, edad, lugar de nacimiento, tal, ¿no? Entonces, entre esas cosas, edad, pues todo el mundo ponía 33, lugar de nacimiento, pues Belén. Entonces a mí me dio un poco por la neura, la neura creativa, ¿no? De tu padre. Sí, y era edad, pues la de todos los tiempos, el lugar de nacimiento, el corazón de los hombres. Entonces eso, ahí... Qué fuerte tú, ¿no? Sor María Luisa me dice... A ver, ¿cómo haces a ver, esto? ¿esto qué es? Y tal, y tú, mira, estás bautizada, tal, cual, ¿no? Entonces empezó a indagar un poco sobre mí. Y ya pues le comentó también mi padre, ¿no? Y mi madre, ¿no? Decir que efectivamente siempre me han respetado, nunca me han orientado, pero sí es cierto que se interesaron en ese momento, ¿no? Y a eso voy, es decir, no te salgas y escucha, que igual puedes compartir o no. Pero esa recomendación serviría para muchos ámbitos que en Ceuta no practicamos, yo pienso ¿no? que esa recomendación sirve
para todo. Para todo en la vida, escuchar. Escuchar. No salirte. Oye, era un poco así, ¿no? Ligocete Un tuvo dandy, que ser eso, un un dandy, un dandy, su cigarrito y sus coches, eso de los coches americanos, eso Además, a él él. iba así con su brazo por Sí, fuera, sí. yo lo recuerdo. Sí. Su brazo Bueno, por- esa foto, la verdad es que no está muy bien, es decir, no está muy bien cuidada. Ahora son cosas que después te arrepientes, ¿eh? Eso es lo que yo te decía, que cuando lo tienes todo y tal, pues no le prestas atención. Pero como hay un momento que llega y no hay más mañana, es cuando te pones a mirar, entonces te pones a cuidar, ¿no? Y cuidas más. Y eso es... Igual has llegado tarde, pero lo has conservado, que es lo que importa, ¿no? Bueno, sí, Es que es muy difícil con determinadas edades entender lo que va a ser el futuro, que mucha gente cree que está resuelto cuando cumple no sé qué y accede a no sé cómo. Dice, bueno, pues ya este va a ser mi estatus para toda la vida. Y la vida te deja mucho más huella y mucho más hueco, ¿no? Totalmente, y ni siquiera, no solamente es una reflexión llevada desde la juventud, yo creo que incluso en la madurez, a pesar de que nos pasen cosas y a pesar de que vemos a nuestro alrededor, ¿no? de las situaciones, nunca se llega a aprender del todo. Ha pasado pandemia, estamos en una guerra y al final uno cree que después va a ser mejor, ¿no? Siempre nos decían, ahora vamos a ser ¿Cuántas mejores, veces, no? ahora vamos a ser más solidarios después de todo lo que ha habido. ¿Y viene una guerra? Sí, no, que efectivamente viene una guerra, pero es que antes, después y durante la pandemia, ¿no? Quien ha podido hacer sus cosas las ha hecho. Es decir, me refiero que no hemos aprendido en el sentido de que no hemos sido más solidarios. Creo que no. Y que cada uno a lo mejor, esto que uno mira cuando no le pasa a él, ¿no? Es decir, sí, después debemos de ser mejores, cuando estamos en plena vorágine. Pero después uno tiende a sacar su naturaleza. Y por eso digo que siempre es una deuda pendiente, porque no aprendemos del todo, ¿no? En general. Creo que no. ¿Este es el primero? Ah, exacto. Este es el primero. Este es el primer salón, el salón de té, el que ya después, ¿no? Empezó a derivar pues eso, a ese... ¿Cómo llegáis al Oasis? Pues al Oasis de ayer, de antes de ayer, de hoy. ¿Cómo llegáis a eso? ¿Te refieres al proceso? Sí, ¿O cómo no se sé. llega a esa...? Bueno, porque ya te comenté Tu padre que cuando... monta esto, Sí. pero bueno, un poco para contentarse él también y tener un sitio donde llevar a los amigos, mucho me temo, porque él seguía con su actividad periodística y él tiene... Sí. Pero yo creo que era un sitio de decir, bueno, Claro. este es el lugar donde me encuentro bien y si ha de venir alguien que venga aquí y si además no puedo participar Pues con otros, mejor. La pregunta tiene una única respuesta, mi madre. Y lo que te decía, mi madre es una persona... Es la mejor cocinera del mundo. Bueno, Hombre, bueno. lo ha demostrado, ¿no? Bueno, La cocina es lo que mantiene. Es sobre todo su profesión, su vida y su manera de vivir, ¿no? Es decir, ya del mundo, esos están para los Han venido chefs muchos ahora, y ¿no? lo han hecho. Lo que No, pasa es que, bueno, los tiempos cambian. La manera de tener que ordenarte en tu vida y de tener que vivir de algo, porque hay que vivir. Es decir, todo esto es muy bonito, las ideas son preciosas, la libertad es chulísima, pero hay que mantenerse, hay que pagar facturas, Hay que vivir. hay que vivir, ¿no? Me refiero, hay que gestionar, y mi padre era vanguardista, anárquico, pero como gestor, un desastre. Es que un artista no puede ser un gestor. No, Entonces, cuando pasa, claro, llegas un momento en el que dices, ¿esto qué es? Y cuando hay muchas facturas y cuando tal, y de repente coge las riendas ella, y ella es la que ha llevado. O sea, el Oasis, la idea es de mi padre, pero el Oasis es el Oasis por mi madre, sin ninguna duda, toda su evolución. Además, no la toda. vemos. Y Hormiguito, no, ella nunca le gusta. Nunca ha tenido una vida social. Jamás, yo no Sí, y ha estado, quizás en los inicios con mi padre, sí. Luego no ha tenido una vida social y ha estado mucho en la retaguardia. Es su manera de ser. No se siente muy segura cuando, ¿no? Es decir, en función de Bueno, quién yo creo que quién ha esté. asumido ese papel porque es el que le gusta hacer también. Sí, y ya después, al final, te acomodas en él. Y yo creo que Tiene muchas una función veces... muy importante, es mantenerlo todo. Sí, Mantener las raíces, ya no mantener económicamente o no, ya no me refiero a eso, pero sí mantener esa familia que nace y crece de una manera concreta con dificultad y ya no económica, sino con dificultades de ideas, yo qué sé, de trato. Es que por eso es lo que te comentaba, cuando tú me dices esa evolución del Oasis,
hubo un momento en el que el techo era cartones de huevos, porque no había para hacer más y tampoco le daban licencia para hacer para o sea, lo hacerlo, que fuera ella, ¿no? Y entonces esa evolución era eso, es decir, porque ella sí era una buena gestora, hormiguita, y guardaba, y sí. Sigue trabajando, ¿no? Sí, Sigue estando ahí al 70 frente. años. Y con la 70 mirada años. bien puesta y bien controlada. ¿Dónde conoces a tu marido? Ah, bueno, eso es otra decisión. Puede parecer que he sido muy marioneta, ¿no? Pero no, pero al final cómo lleva las cosas. Yo creo que somos todos un poco, ¿no? Pues fíjate, otra decisión en la que él tuvo un papel primordial. Yo termino BUP aquí, en Los Agustinos, y de repente me dice que el COU lo hago en Tánger. Y digo, ¿y eso? Sí, porque estaba en ese momento pues irse a Estados Unidos, claro. ¿no? Es decir, no, obviamente continuar en Ceuta, que parece esto, ¿no? Que estamos hablando ¿no? Lo normal era quedarse en Ceuta, pero también es cierto que muchas personas, para los idiomas y tal, pues era irse a Estados Unidos. Y él me dijo que antes de Estados Unidos que Tánger, que tenía que aprender el árabe, que era mi raíz. Y me fui al instituto. ¿Sabes hablarlo? Sí, Larilla sí. Incluso escribir un poquito, porque lo que me dio tiempo, estuve un año nada más, hice el COU allí. Pero el árabe sí sé hablarlo. Y justamente me fui al Instituto Politécnico Español de Tánger, al Severo Ochoa. Mi marido estaba haciendo físicas en Tetuán, pero hubo revueltas universitarias, dejó la carrera y se vino al Instituto Politécnico Español de Tánger, pero a hacer el grado sanitario. Y ahí nos conocimos. Y de ahí, fíjate, desde los 17 años. Pero yo creo que es la persona que te viene bien. Como la vida en general. Yo es que no soy nada cursi en el sentido de, ¿no? Decir, no lo eres. Pienso. Es decir, son muchísimos años y obviamente es la persona que está a tu lado. Y con altibajos, con altos, con bajos, con todo. Pero realmente, cuando miras atrás o cuando miras adelante y ves que quieres que siga recorriendo ese camino el que te acompaña, pues por ahora entonces bien vamos. Supongo que seguiréis. Bueno, ¿este equipo? Bueno, este equipo es fantástico porque hemos hablado mucho, pero es que mi madre y mi padre también tienen otra hija, aunque no sea biológica, pero es su hija del alma. Esta es Samira, es mi hermana. Samira está con nosotros desde que tiene 5 años, porque su padre fallece y la hermana de mi madre tiene 5 hijos y se queda viuda pues en aquella época en una arcila, en un pueblecito pues no llega a 30 años, 27 años así. Uf, y con 5 hijos. Y la manera de desahogar un poco, ayudar, ¿no? Pues era que una hija pues criara a una hija, ¿no? Y mi madre pues a la niña que trae esa Samira porque es la que vamos, tiene mi edad, ¿me entiendes? Es decir, entonces era para que fuéramos hermanas, claro. Hermanas, y así somos, hermanas. Y ella es ese equipazo porque, ella lleva el restaurante también. Efectivamente, y además es ello, ¿eh? Es ello. Sí, ella también es decisión de mi padre, porque lo mismo, estudió en Tánger y cuando vio que no rendía, le dijo a trabajar. Pues fíjate, trabajando está. Oye, ¿dónde está? ¿En el periódico? ¿O dónde? Mira, por eso, ¿ves? Esta foto realmente la he traído porque no sé, yo pienso que esto tiene que ser ya aquí en Ceuta, creo, porque no me cuadra que esto sea Marruecos, no me cuadra. Pero eso sí sé que son, pues eso, los inicios. Yo pienso que tiene que estar pues, en la época en la que estuvo aquí de periodista. No sé, el sitio concreto no lo sé. La traigo por lo que dice, ¿no? Es decir, por el rotativo, ¿no? El hacer aquí, el imprimir las máquinas, ¿no? Pero el lugar exacto no te lo sé decir. Esta es tu madre, ¿no? Sí, sí. ¿Hay mucha gente que la conoce o poca? ¿Se deja ver? No. No. La gente sabe quién es. Sí, claro. Pero ella no, ya te digo, no le gusta mucho la vida social ni estar, es decir, su espacio. Y bueno, no tiene realmente,
tiene No lo sus necesita. amistades, pero no es un núcleo amplio, ¿no? Y aparte es sobre todo su lugar, su casa y también en cierta medida su estrecho Claro. y, Hay que ponerse en el lugar, y en el su momento. naturaleza, ¿no? Bueno, Este- ¿esto qué es? Tanta gente. Esto es. Está con todo el mundo. Esto sí. Pues mira, este es mi admirado Paco Delgado, mira si lo veo. Y este yo creo que fue, porque sí lo recuerdo, el que era el director del Hotel Ulises, Sandro creo que se llamaba. Sandro, me parece. Sí, sí. No sé. Pues esto era una de las fiestas que él montaba. Sí. Y si era fin de año, era fin de año, si no, y le encantaba reunir a gente y montaba fiestas en casa. Y tú te lo pasabas bien, ¿no? Yo sí. Sí, porque mira, ves, aquí sí estábamos, yo creo que esto tiene que ser, pues eso, un fin de año tal, porque ahí sí teníamos cabida todos. Cuando Pequeños y eran medianos. charlas más privadas ya no era esto, era... ¿Qué hablaría aquí? ¿Con quién? Pues mira, yo esta foto la he traído porque él siempre decía, esto no es él, ¿no? Pero que a pesar, ¿no? Pues de esa leyenda, ¿no? De rojo, de espía o de Rojo tal. comunista. ¿No? Él tenía muchísimo respeto a la Iglesia, ¿no? Y uno de sus grandes amigos fue el padre Alejandro, es decir, y la ha traído por lo que representa, es decir, en eso, en sí. Y también lo que él comentaba, que él llevó en coche a Juan XXIII, bueno, al futuro, era obispo, ¿no? En este momento, pero llevó al Papa al Colegio de los Agustinos, porque le preguntó dónde había un centro católico donde poder alojarse y lo llevó en el coche. Y después ofició una misa aquí en la catedral Nuestra Señora de África. Y por eso le he traído un poco, por contrastar un poco sus... Qué poco sabemos de los demás, sí, ¿no? Sí. Porque la verdad es que al final sabemos poco. Bueno, y eso es... ¿esto dónde es? Eso es Chauen. Esto sí es Chauen. Esto sí es cuando él está... Cuando va con su familia y ya lo ves, mimetizado totalmente. Totalmente mimetizado, convencido de... Y con Sí, grandes amigos allí, Sí, supongo, ¿no? Sí, sí, y que le han enseñado muchísimo. Mi padre aprendía sobre todo, y de la cábila, las cábilas le encantaban, el aprender del señor mayor, del que no tenía El nada. que tiene la sabiduría. Sí, aprendió muchísimo, muchísimo. Y sobre todo en eso, en generosidad, porque siempre hablaba de la generosidad del que no tiene, siempre. Se le conocía poco, ¿eh? Bueno, de artistas no me faltan, ¿eh? Bueno, sí, y esto es de lo poco que he podido, porque esto, claro, esto es de ahora. Los de antes no tengo ninguna imagen ni ninguna constancia, ¿no? Fotográfica. Pero Manolo Escobar no tiene pinta de ser de Bueno, ahora, ¿eh? no, Manolo Escobar, aparte. Y en aquel momento era Don Manuel, vamos. Sí, y esta es Concha Piquer. Y bueno, y esta me encanta. Esta ahora la vemos porque Sí. quiero preguntarte si es tu madre y si estaba Sí, bailando. Sí, efectivamente. Es mi madre, soy yo, y mi padre tocándole las palmas. Esta foto sí la he querido también traer. Porque es cierto que así, al principio, ¿no? mi madre también cuando llega y todo esto se embauca un poco, ¿no? Por todo este aire tan distinto al que había en un pueblo de Marruecos, ¿no? Y sí es cierto que disfruta, y disfruta muchísimo. Después ya cuando, es cierto que cuando mi padre pues vuelve otra vez a viajar al periodismo, a sus viajes posteriores a la India, que estuvo mucho tiempo, ¿no? Pues ella entonces ya vuelve otra vez, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? A orientarse, a dirigir y a saber que hay que gestionar, ¿no? Para vivir. Si no, todavía lo está buscando. Sí, sí. Y esta soy yo, porque digo, a mí es que me encanta bailar y esta foto me transmite un montón, porque yo, vamos, ya estoy con la... ¿Te pareces más a él que a ella? No sé, yo... Ya no hablo de físicos solo. ¿Sí? No, ya sé que efectivamente, te estás refiriendo al carácter. Es que yo creo que tengo una mezcla ahí. Tengo mucho genio, y mi madre tiene muchísimo genio. Pero después mis demonios de dentro, que tengo un montón, Como ¿no? todos, ¿no? Que no me dejan a veces estar tranquila, en el sentido de que siempre... Porque siempre estás inventando como tu padre. Voy buscando, Al final ¿no? te sale la y vida, entonces ¿eh? también me aburro, también intento, también miro mucho, ¿no? Mi vida, es decir, no me conformo, ¿no? No me conformo. Y eso tampoco está bien, porque eso porque estás en constante lucha muchas veces. Y eso necesita un equilibrio.
y a veces no lo tienes. Y eso es lo que a mí me hace muchas veces derivar, digo, aquí sí, ¿no? Es decir, siempre en hay... esto sí, en aquello no. Pero después en otras cosas sí me parezco mucho a mi madre, ¿no? Tengo un carácter fuerte y tampoco soy tan anárquica, ¿eh? No soy tan anárquica porque tengo 3 hijos y fíjate, he dedicado más tiempo a la familia que a mi profesión. Y eso es lo que eso no me hace parecerme a mi padre, porque mi padre fue lo contrario en ese sentido. Por eso digo que entre lo que te preguntas y lo que por dentro te mueve, hay un abismo en lo que después también uno hace, ¿no? Y esa es la lucha que digo, pues mira, tengo de aquí mi madre y tengo de aquí a mi padre. ¿Y te gusta tu profesión? Al principio sí, luego cada vez menos, sinceramente. La abogacía ahora me aburre. ¿Pero Y qué? suena así, ¿no? Como una losa. Sí, está todo demasiado reglado y arreglado muchas veces, ¿no? Ya cada vez depende menos de ti y más de lo que bueno, de las normas, ¿no? Y es lo que hay. Y cada vez es lo que te digo, me aleja un poco, me aleja. No disfruto tanto con la abogacía. ¿Y qué harás? Disfruto. Bueno, pues ¿qué haré? Eso, ¿ves? Esas son las luchas. Bueno, pues eso no significa que esté retirada totalmente. No, para ni nada, mucho en menos, absoluto. No, es decir, y sigo ejerciendo. Es una conclusión sí, y sigo ejerciendo. Pues en eso estamos viviendo y por ahora bien. Es decir, eso no implica que tengas tus preguntas, ¿no? Ni tus preferencias. ¿Y qué haré? Pues si me vienen proyectos u otra cosa que yo considere que me atraen, pues ¿Te ahí gusta estaré. la política? Me encanta, pero no iré. Vamos, De momento. pero yo creo que no porque precisamente me la han ofrecido, Lo sé. pero y de distintos signos y Lo sé. ni tengo militancia ni nada. Los rojos me dicen que soy derechona y los de derecha dicen que soy roja, o sea que... ¿Sabes por qué? Porque sabes Entonces, elegir bien lo bueno de entonces cada uno. no, porque aparte yo creo que no te dejarían ser libre, ¿no? Un poco y en tus ideas. O también he visto a muchos amigos y compañeros que le ha destrozado la vida a la política, ¿no? Y te da miedo porque no sabes hasta qué punto la válida eres tú o el que te está diciendo que eres válida te quiere utilizar. Entonces, Eso sí que es la pregunta del millón. sí, y yo soy muy ingenua para esas cosas, porque a mí me encantaría darlo todo. Yo concibo la política en calle, en hablar, en que me cuenten problemas. Nunca sería una gestora ni nada, porque efectivamente tampoco soy buena. Pero nunca veo hasta ahora que no hay nada que me atraiga y veo que realmente se desperdicia tanto y hay tanta mentira que no sé si el halago te lo hacen para ellos mismos o porque realmente creen ellos mismos que vales. Y como todavía esta pregunta no me la respondo ni yo, prefiero seguir mi camino. Vale, háblame de la foto. Bueno, pues eso es otro político, Chávez. Y Pepe Remigio, nuestro gran Pepe Remigio, era muy, muy amigo de la familia. Venía prácticamente todos los domingos. Y es que entre ellos son familia política. Sí lo son. Y por eso. Su sobrino, era sobrino de Pepe Remigio. Sí, mi padre disfrutaba muchísimo, porque eran asiduos, venía, sobre todo Pepe. Pero después cuando venía... Tenía también aquí su madre y su tía. Sí. Venían eso. ¿Él con sus nietos llegó a disfrutar de ellos? Sí. Sí, sobre todo, bueno, ya te digo, el pequeño daba garbancito y le dio, era muy poquito tiempo. Con el mayor alucinaba porque era el mayor y el mediano, como me costó tanto, lo llamaba el líder, ¿no? Y entonces sí, él tenía... ¿Tienes preferido? Yo no, porque a cada uno le dio su sitio. Es decir, al pequeñito lo mimaban más, era más así, más dulce. El mayor veía en él, es decir, mi nieto, ¿no? Es decir, mi nieto, y era el espacio de su nieto, con el que más tuvo oportunidad de estar precisamente por los años, ¿no? Pero el mediano, que el mediano es también... ¿Tela? Tela, sí, es un niño con muchísima fuerza, pues parece que lo vio desde el minuto cero, porque era el líder para él. ¿Tienes tu espacio, Soraya? ¿Mi espacio?
Yo, ¿Has encontrado tu espacio? sí. No, no obviamente cubierto en todas mis No, necesidades. digo si lo tienes, no que lo llenes. Pero efectivamente ahí está. Es decir, claro que lo tengo porque somos y estamos, ¿no? Si no seríamos Pero hay gente que no etéreos. se da cuenta que necesita el espacio. Claro, es que si no te asfixias y es necesario. Unas veces más lleno, otras veces menos lleno, pero existe, vamos, el espacio es una fórmula física, ¿no? ¿Se puede decir que eres una niña todavía? Y no porque seas mayor, sino porque todavía estás en ese plano en el que crees que tienes que aprender mucho más. Claro, porque soy, no, efectivamente, y porque soy muy ingenua. No, sí, es decir, no debe decir ni siquiera no, ni sí, sí. Sí, porque